Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús lo bendiga. Tabito, Bien, ¿cómo estamos? gracias al Señor, bien. Bendiciones por aquí nuevamente. En una nevera, ¿verdad? Ay, Una nevera es no caliente pareciera. a lo que está haciendo. Pero bueno, gracias a Dios por todo, gracias a Dios por el clima, gracias a Dios por todo lo que uno vive. Ver caer nieve es muy bonito, verla caer, pero después de que cae, El frío que es el empieza a frío aparecer. que es difícil, pero bueno, todo esto son ciclos, son temporadas, como dice Eclesiastés. Sí. Hay tiempo para todo. Este es el tiempo del invierno, hay que pasarlo, hay que llevarlo. Aquí con invierno, pero si vamos a Argentina con calor que no lo aguanta. Entonces, nada, todo hace parte. Por eso los países de nosotros son tan privilegiados, Sí, porque es un trópico, un tropical. entonces mantiene un clima constante. Súper. Pero bueno, gracias a Dios. A ustedes por estar, les pedimos disculpas la semana anterior. Había un inconveniente de salud por mi parte, de mucha dificultad, entonces no se pudo grabar. Pero acá estamos empezando un nuevo año con toda la disposición, en el nombre del Señor Jesús, bendiciéndolos a ustedes donde estén. No muy buenas noticias para todo lo que ha pasado en Venezuela, que hemos estado muy pendientes toda esta semana. Pero para todos ustedes que están allá, Dios siempre tiene el control. Claro, Dios es fiel. Y seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos confiando en el Señor, que ese Señor que está ahí no va a durar mucho tiempo, y Venezuela va a poder ser libre Claro. de esa tiranía. Entonces vamos a orar, Tavo, para empezar nuestro programa del día de hoy. Claro, claro. Vamos a orar todos juntos. Padre nuestro, soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra. Gracias por darnos el privilegio, Señor, del poder estar aquí una vez más en este nuevo año. Un nuevo año, Señor, que sabemos que delante de ti nos podemos postrar y reconocer que tú eres el Dios de ayer, hoy, mañana y por siempre. Que en ti no hay sombra de variación, ni tiempo, ni mudanza. Gracias a Dios porque nos permite gozar de la vida, de salud, del bienestar y de tu favor y de tu misericordia. Hoy queremos compartir una palabra, Señor, que a través de este tema tú nos puedas edificar, tú nos puedas exhortar, tú nos puedas corregir, tú nos puedas, Señor, bendecir, porque tu palabra para eso está, para bendecirnos y darnos el conocimiento y la sabiduría por medio del cual podemos llegarnos a ti, a tu presencia. Oramos siempre en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga a todos. Un feliz nuevo año 2025, lleno de bendiciones. Que venga con lo que venga. Siempre será la voluntad de Dios todo lo que suceda. A los que están en Argentina, la doctora Nair, su papá, su tío, que le tuvieron que desafortunadamente perdió una pierna por una diabetes. Fortaleza, ánimo. Su mamá, yo sé que está pasando también por dificultades, pero Dios ha sido bueno, doctora. Hasta aquí Dios ha sido bueno y hay que seguirle dando la gloria. Claro. A Dios. A los que están enfermos en Colombia también, Dios los bendiga. Marta Arango, un abrazo, bendiciones. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y Él siempre está. Claro, Dios y está esencia. en toda parte Él es real. en donde uno esté, Él siempre va a estar. Amén. Mientras que uno tenga la certeza de en quién está plantado, Confiado. Él va a estar ahí. Y el tema de hoy tiene que ser muy acorde como eso, muy acorde a empezar este año, muy acorde a lo que los seres humanos tenemos por presencia. O sea, a veces uno confunde presencia con el estar. La presencia es la de Gustavo porque está acá, yo lo estoy viendo, ¿cierto? Es lo que yo estoy viendo. Pero al Señor Jesús nosotros le tenemos que creer sin verlo. Claro, ¿cierto? amén. Y la presencia de Él tiene que estar con nosotros. Claro. ¿Cierto, Gustavo? Sí. Pero ¿cuál es la presencia que la gente está creyendo? Y entonces es el título de hoy. ¿Cuál es la presencia que está en tu casa? ¿Y por qué en tu casa? Porque es que el hogar es el principio de todo. Sí. O sea, el principio de toda sociedad es un hogar, ¿verdad? El principio de toda sociedad, de todo este mundo es el hogar, es tu casa, ahí. ¿Y cómo así que qué presencia? Y para poder que entendamos un poco de esto ahora, vamos a ver, Tavos y ustedes, me imagino que han escuchado, el Arca del Pacto, Sí. ¿cierto? ¿Te acordás del Arca del Pacto que Claro. está? Hoy vamos a hablar de eso. Y te acordás que el Arca del Pacto, ¿qué tipificaba? La presencia. ¿Cierto? Claro. Eso era lo que los antiguos, Los israelitas. era la presencia de Dios que estaba tipificada en el arca. ¿Qué había en el arca? Estaban las tablas del pacto, o sea, lo que llamaban los 10 mandamientos, Sí.
estaba la vara de Aarón Ujú. y estaba el maná. Sí. Que el maná que Representa. estaba en el arca Ujú. nunca se descompuso. Ujú. Pero si sabemos, el maná que caía todos los días, el Señor decía, no recojan, porque mañana yo les voy a dar nuevo. Si guardaban al otro día estaba descompuesto. Sí. Pero el que estaba en el arca Se se mantuvo. mantuvo. Lo mismo que la vara de Aarón Ujú. y las tablas de Moisés. Ese era el arca del pacto. Sí. Entonces el arca tipificaba la presencia del Señor. Y los israelitas en su momento, ellos, el arca era sagrada. Era Claro. algo sagrado. Claro. Sagrado. Era literalmente sagrado. Ujú. Y eso tipificaba el respaldo de Dios a Israel. Para su pueblo. Ujú. Pero llegó un momento en que Israel despreció el arca del pacto. Sí. Cuando despreciaron el arca del pacto no es despreciar el objeto, es No. despreciar la presencia. La presencia. Porque el objeto como objeto no era nada, Sí. era un símbolo, Claro. era algún pacto que el Señor había hecho ellos con Israel por medio del Ujú. arca del pacto. Pero cuando ellos despreciaron eso, despreciaron fue el arca del pacto, despreciaron la presencia del Señor, Sí. la presencia que anduviera con ellos. Entonces, para poder ir ahondando y para que vamos entendiendo a dónde vamos a llegar, porque la pregunta cuál es la presencia en tu casa, porque a veces, como vamos a ver acá, la presencia de Dios puede estar ahí y la gente no la puede valorar. Ujú. Y eso le pasó a los israelitas muchas veces. Y ahorita vamos a ver cómo, vamos a ver los ejemplos. Y cada que vamos viendo un ejemplo que nos va mostrando las escrituras desde el Antiguo Testamento, lo vamos a comparar con el ahora, al hoy, y se van a dar cuenta que no hay ninguna diferencia. No. Porque la palabra escrita en el Antiguo Pacto es es igual a lo que está sucediendo. Claro. Ujú. O sea, no es, no, que eso le pasó, no, es igual. Allá era el arca del pacto, ahorita vamos a ver acá cómo es la presencia que nosotros Sí. despreciamos. Entonces vamos a ir leyendo paso por paso para que entendamos qué fue lo que pasó con el arca y lo pongamos acá atado. Entonces vamos a ir primero. Lo primero que pasó con el arca del pacto, que era que lo tenían los israelitas, Ujú. pero los filisteos se la quitaron. Sí. O sea, ellos perdieron el arca del pacto, la presencia del Señor, porque los filisteos se las quitan. ¿Quién Sí. eran los filisteos? Sus enemigos, Ujú. ¿cierto? Un Entonces pueblo vamos a leer ese pedazo y vamos a compararlo. Y esa parte está atado en el primer libro de Samuel, capítulo 4, Ujú. versículos del 10 al 12. Del 10 al 12 del Sí. capítulo 4 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, todos rotos su vestido, y tierra sobre sus cabezas. Hasta ahí. Entonces aquí, Tao, para entrar en contexto un poquito, Israel iba a la guerra. Ujú. Y siempre que Israel iba a la guerra, Consultaba con Consultaba. el Señor. Ujú. y se llevaba. Y se el llevaba arca el- del pacto la tenía Israel. Eso Claro. le garantizaba a Israel, le garantizó muchas veces ganar la batalla. Eso. ¿Cierto? Entonces aquí se va a la guerra con los filisteos y pierde con los filisteos. Ujú. 30,000 israelitas mueren. Sí, 30,000. en solo momento. Y los filisteos se quedan con el arca. O sea, los filisteos le quitan el arca. del pacto. Ujú. Ya nos quedamos con estos. Esos dos que mueren ahí son los hijos de Eli, que ya venían haciendo, él era el sacerdote y ya Ujú. venían haciendo, luego le van y le dicen a Eli que los hijos lo que había pasado y Eli se cae para atrás, se descabeza, pero Eli ya Y venía muere. descabezado porque Claro. no venía haciendo lo que tenía Lo que hacer. Exacto. Entonces, primer cosa que pasa con el arca, no cuidaron su arca. Ujú. Lo vieron como un objeto más. O sea, no valoraban la presencia de Dios, Sí. sino que ellos tenían el arca, Claro. perdón, como esta es el arca y este es el símbolo y esto es tenerlo acá me va a garantizar que yo voy a ganar. Ujú. No es un No. respaldo de seguridad, No. no para nada. No. ¿Qué pasa hoy? Traigámoslo a hoy en día. Hoy no traigamos el arca. Vamos a la presencia. Decimos que yo creo en Jesús Ujú. y creemos que tener una cruz acá colgada, ya con eso, ya estoy. Y la presencia. Sí, totalmente. Está la presencia. Entonces, en la casa, no, aquí creemos en Dios, pero está la presencia. Sí. Se busca de Él. Se Claro, ora. Claro. Se consulta al Señor. Ujú. Es que eso hacían los israelitas, consultaban a Jehová. Totalmente diferente. Señor, vamos a ir a la guerra, usted nos va a Ujú. acompañar. Exactamente. Ellos consultaban.
Y es que ahora no tenemos que hacer lo mismo. No, No, Freddy, eso era allá. es un tiempo pasado. No, hoy en día hay que consultarle al Señor lo que vamos a hacer. Claro. Encomienda a Jehová, dice David, tus caminos y él hará. Él hará. Ujú. Claro. Pero hoy en día la gente muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y hacemos nuestros planes y vamos cambiando de un momento a otro. Sí, Y no es así. claro. El Señor mueve, claro, el Señor cambia las Ujú. cosas. Si usted está confiando en el Señor, yo estoy convencido, y voy a hablar por Gustavo y por mí, nos juntamos nosotros a orar varios días. Señor, muéstranos, ya nos queremos ir de acá. Ujú. Muéstranos a movernos de acá, Señor, que nos vamos con tu voluntad. El Señor va a orar. Claro, El Señor obra. Si es la voluntad de Él, Él obra. sí. Y Él empieza a decir, listo, Gustavo, no te va a ir tanto. Mira, te vas en tan, y el Señor va mostrando el camino. Ujú. No es una voz audible que le vaya a decir a Gustavo, Gustavo, la fecha es tal. No, el Señor va a ir moviendo Va cosas. ubicando las piezas, Exacto. exactamente. Entonces cada movimiento que se vaya haciendo, Ujú. Va uno- concorde. exacto, uno va diciendo, Señor, eres tú obrando Ujú. para qué, para lo que yo te he pedido. Pero la presencia de Él, vamos a su presencia. Primeramente. Vamos a su Claro. presencia. No vamos a ir haciendo cosas porque sí. Porque es que si no Violentando los momentos y los parámetros de Dios para pasaríamos a ser como los israelitas, nosotros. Sí. que se fueron a la guerra con los filisteos. Ellos creían que porque tenían el arca del pacto, porque eran el pueblo de Dios, Ujú. ellos ya tenían ganado. Ellos tenían el respaldo de Dios, pero la presencia de Dios Claro. no andaba con ellos, porque ellos no andaban buscando la presencia de Dios. Sí. Ellos lo dieron por sentado. Y hoy en día, Tavo, mucha gente da por sentado. Sí. Ya, yo me bauticé. Ya, Sí. que ya acabó. Mm. Entonces ya después de eso no hay que buscar al Señor, no hay que seguir caminando en obediencia, no hay que seguir andando con el Señor. Ujú. Hay que seguir. Pero entonces los filisteos salen y le ganan y se llevan lo más sagrado para los Ujú. israelitas. Los filisteos sabían, vea, el Que enemigo representaba Exactamente. el arca Los para fi- el pueblo de Israel. Exactamente. Los filisteos sabían que si les llevaban el arca, los debilitaban. Sí. Hoy en día, el enemigo sabe que si se le lleva a uno, el gozo en el Señor lo debilita a uno. Claro. ¿Y cómo se lo lleva el enemigo hoy? Con todas las distracciones que el mundo nos Ujú, presenta. ujú. Desvía la mirada, que fue lo que ellos que este mismo pueblo, o sea, por parte de Eli, que era el sacerdote que realmente comenzó a, como decía al principio, a desviarse y a olvidarse que realmente su confianza debía estar plena, o sea, dirigir al pueblo, más que todo, como que el sumo sacerdote tenía esa responsabilidad de guiar al pueblo, de ordenarle al pueblo, de darle a conocer al pueblo cuáles eran las ordenanzas que Dios había establecido en el lugar donde estaba Sí. y para dónde tenían que ir. Y hoy en día, Tavo, nosotros, al igual que en ese tiempo Israel sabía que la presencia de Dios iba con ellos, Ujú. pues sabemos que la presencia del Señor está con nosotros, Sí, pero nosotros damos por sentado. Y entonces, cuando menos pensamos, estamos viendo, mirando y haciendo cosas y simplemente, no, es que yo soy hijo de Dios. No, es que yo soy cristiano. sí. Porque usted es cristiano, porque tiene una Biblia. Mm, Usted es cristiano porque va a una iglesia 2 horas a la semana. mm. Por eso es cristiano. No, el pueblo de Dios era pueblo de Dios. Claro. Y aún así perdieron con los filisteos. Ujú. Y aún así hubo una mortandad. Y aún así muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. No pasaron. Y eran hijos de Dios. Sí. No, era el pueblo amado de Dios. Claro. ¿Pero por qué? Porque desviaron su mirada. Ujú. Pusieron su mirada en otra parte y se olvidaron de la presencia de Claro. Dios en su vida. Y eso pasa hoy en día. Ujú. Hoy en día el mundo, lo hemos dicho muchas veces acá, la gente creyó que ya creer en el Señor es como una moda. Sí. No, yo soy cristiano. Sí, pero también tomo aguardiente. No, es que eso es lo play. Sí. Es que yo puedo hacer las dos cosas, porque es que eso a mí no me afecta. Mm, No, se está olvidando la presencia. Claro. Se está dejando la presencia de Dios a un lado. Sí. Porque la presencia de Dios tiene que ser lo más importante. Sí. Cada que el pueblo de Israel estaba enfocado en la presencia del Señor, el Señor lo respaldaba. Y que eso es lo que muchas veces es lo que le inculcan o da a conocer, porque recordemos que venimos de unos patrones de culturales o religiosos que fueron enseñados, inculcados de generación en generación. Aquellos que veníamos de las tradiciones de las iglesias, que realmente éramos como
por un cumplimiento. Pero como tú decías hace momento, pues que después del cumplimiento íbamos y invocábamos a otros dioses o a otro ídolo que realmente era. Pero ¿por qué sucede eso? Porque realmente no había un encuentro personal, porque no hay un nuevo nacimiento para esa vida. Exactamente, Tavo, lo acabas de decir muy bien, ese nuevo nacimiento. Para uno tener la presencia del Señor firme, constante, tiene que haber nacido de Él. Claro. Saber y entender que sin Él, como dice la Escritura, nada somos. Podemos ser. Nada somos. Sin Él nada Claro. podemos hacer. Usted puede hacer muchas cosas humanamente, hágalas. Usted puede conseguir lo que quiera humanamente, usted lo puede hacer. Pero sin el respaldo de Dios, yo le digo cuánto le va a durar y dónde va a terminar con lo que hizo. Sí, claro. No va a llegar muy lejos, Tavo. Va a ser infeliz, va a tener muchas cosas y va a ser infeliz. Va a tener muchas cosas y se va a deprimir. Sí. Va a tener muchas cosas y no va a encontrar qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque es que no lo hizo con la presencia del Señor ahí, lo hizo en su voluntad. Entonces, esa primera parte es cuando los filisteos capturan el arca. Luego el arca, vamos a mirar, el arca estuvo con los filisteos. Y para eso, Tavo, vamos a ver qué pasó ahí. Entonces, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos 1 al 3, ¿qué dice, Tavo? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ahí está. Entonces, los filisteos, vea pues. Vea que es que a veces, esa es una frase que suena muy tradicional en Colombia y en el mundo, pero la voy a repetir. No todos los marranos pueden comer caviar, porque es que no pueden. Eso le pasó a los filisteos. Los filisteos se toman el arca del pacto y dicen: ya ganamos. Claro. Tenemos el arca. Es que el arca es la que le da la victoria a Israel. A Israel. Ellos pensaron que el objeto era lo que les daba la victoria. Es como nosotros pensamos que la Biblia sola nos garantiza la seguridad. No, la Biblia es un libro. Claro. Pero hay que aplicarlo. Ese es el detalle. Eso pasaba con el arca del pacto. Sí. El arca del pacto era un objeto que tipificaba, no era, porque el Señor usted no lo puede encajar en un librito, lo puede encajar en una cruz, no, eso no es el Señor. Entonces los filisteos se llevan el arca del pacto y llevan allá, y dice ahí que los filisteos la tienen 7 meses y están más encartados. Estaban pero encartados con esa arca, tan encartados estaban que entonces dicen, llamando a los sacerdotes y adivinos, le dicen: ¿qué vamos a hacer con esto, hombre? Eso nos ha traído problema a nosotros para qué vamos a tener eso aquí. 7 meses, imagínense, encartados. La mortandad. Eso, cáigale muerte, produjo. pestes, de Total, todo, y ellos, total. pero aquí a mí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Las consecuencias. Porque a veces, la gente piensa que por tener el objeto, ya tenemos al Dios. No tenemos a Dios. Olvídese. Eso no es garantía de que... Eso no es así. No, es que yo tengo un cuadro muy grande ahí, entonces ahí está. Ahí está muy bonito el cuadro, el dibujo ese está muy bonito, pero eso no representa que ahí esté él. Usted puede llegar a una casa y esos pueden haber velas y cuadros y eso y de todo y miles de cosas, respetando pues al que lo haga. Por supuesto. Pero eso no garantiza que ahí esté la presencia de Dios. Y eso le pasó a los filisteos. Entonces los filisteos dijeron: no, ya aquí estos israelitas están jodidos, pero 7 meses después no vamos a mandarles a los israelitas. Yo no sé, los israelitas, que lo que le ven a esto es que ellos no podían entender. ¿Por qué no podían entender? Por una simple razón: porque Jehová no estaba con ellos. No. Que ellos no creían en Jehová. Ellos creían en sus dioses. Los dioses, claro. Ellos no sabían quién era el gran Dios de Israel. Ellos no sabían. Ellos pensaron que iban allá y tocaban eso, y no, cuando lo tocaban antes morían. Sí. Y eso mismo pasa hoy en día. La gente dice: yo soy cristiano. Y usted le pregunta: ¿y quién es Cristo? Pues el que murió en la cruz. ¿Y por qué murió en la cruz? Dice, así dice, no sé, no tiene una seguridad ahí. Yo no sé, yo sé que él nació en un pesebre y la mamá se llamaba María, y José pues no era el papá, pero él como que nació del Espíritu Santo,
y Pablo editaba unos reyes, y después murió, pues yo no sé, eso yo creo que era Pilato el que le llevaba la mala a él y lo quiso matar, yo no Sí. sé, pues, pero eso es lo que saben de Jesús. Sí, O sea, saben de Jesús lo que han visto en la televisión. sí. O porque han escuchado la historia de alguien o alguien se la contó. Pero no han Nada sentido más. la presencia de Eso Jesús. no le ha permitido que entre. Esa es la gran diferencia. Ujú. Una cosa es escuchar de Jesús y otra cosa es tener la presencia de Él. Claro. Y eso pasa hoy en día. Hoy en día todo el mundo es que hoy es muy fácil escuchar. Usted abre el celular, en internet hay prédicas, le hablan de Jesús por aquí, si hablan en el radio, le hablan en el bus, le hablan Sí, en la calle, le hablan en toda parte, se habla de ¿De qué Jesús. forma? Pero el hecho de que a mí me hablen no significa que yo ya sea. Porque como dice un pastor, el hecho de que yo haya nacido en un garaje no me hace carro. Sí. No me hace carro. Y es lo mismo, el hecho de que yo vaya... Hay gente triste es lo que le voy a decir, pero hay gente que va a la iglesia y no es cristiano. Ujú. Es así. Hay gente que va a las iglesias los domingos y no son cristianos. Sí, Ustedes preguntan la presencia del Señor en su vida y no saben. claro. Van porque, no, yo tengo que venir. Ese es el tiempo que yo le... Pero ¿qué? ¿Qué pasa en tu vida? La presencia está. Camina contigo la presencia. O solo la presencia está en esas 2 horitas. Salís de aquí Ujú. y se listo. acabó. Totalmente diferente. Sale de la iglesia el domingo. Gloria a Dios, aleluya. Se monta el carro para manejar el dragway. Señora, ¿qué pasó, man? ¿Cómo así? No, la virgencita que me acompaña. ¿Qué pasó, compa? Hasta aquí llegó. Entonces ahí uno como que queda como... No, mucha la diferencia en verdad. Entonces eso le pasó a los filisteos. Entonces los filisteos dicen, no, venga. ¿Qué vamos a hacer con esta arca, hombre? Devolvamos esto porque es que esto nos está jodiendo, hermano. Mire a ver qué. Entonces los adivinos y los sacerdotes de ellos le dicen, vea, si la van a devolver, devuélvanla, pero devuélvanla con cositas. Exacto, con presente, Sí, no sí, vacía. No van a devolver eso así como así, no. Vaya, devuelvan. O sea, los otros, los que dicen que le devuelvan, tenían más conocimiento de decir, no, vaya, porque ustedes, por la expiación, vaya, devuelvan eso allá con las cosas. Hagan lo que se recomienda hacer. Y ellos sí, ellos mejor decidieron devolver esa arca. Sí. A veces, a muchos hoy en día nos pasa como a los filisteos, o les pasa. No digamos que nos pasa porque afortunadamente creo que no nos está pasando a nosotros. Que llega a nuestro sitio, sea hogar, sea sitio de trabajo, sea donde sea, alguien que trae la presencia de Dios, pero lo menospreciamos y no la aceptamos. Los filisteos la tuvieron 7 meses. 7 meses. Era para que hubieran entendido que el Señor estaba con ellos, no 7 meses. Pero no. ¿Ellos qué hicieron? Nada más ver lo malo. Sí. Nunca se decidieron a buscar la presencia del Señor. Claro. A tener un momento quizás que es lo más importante, el arrepentimiento. Porque ¿qué es lo que nos permite que realmente nosotros aceptemos la presencia? Es reconocer que Dios es Dios. Exacto. Y que nosotros somos pecadores. Por eso dice Pablo en la Escritura, pues en Romanos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, realmente seremos salvos. Y que ese era el propósito por el cual ellos no entendieron que solamente lo tenían, veían al pueblo de Israel como un pueblo de conflicto y de guerra. Porque recordemos que eso es lo que se basaba para ese entonces. Así es. Pero viendo ellos de que ese amuleto, entre comillas, respondía de manera inmediata a los dioses que ellos tenían para ese entonces ellos quisieron vamos a tener un refuerzo más a estos dioses en los cuales nosotros estamos sirviendo. Pero vemos que inmediatamente lo que vino a traer esa presencia al pueblo filisteo fue totalmente... ¿Cómo era de celoso Dios en esa época? Exacto. Que el Señor lleva en el arca y los filisteos tenían sus dioses, ponían el arca y al otro día se levantaban y la estatua que tenían ellos del dios de ellos estaba caída. Sí. Ahí viene ahí dice, y lo dice la Biblia. Sí. Lo levantaban y al otro día, ¡pin! Y ya después fue que terminó hasta sin cabeza, sin brazos. Y yo digo, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso en ese Dios es Dios. Claro. Él no es miles de dioses que van sacando, no, él es Dios. Claro. Y eso fue lo que los filisteos vieron, ¿no? Qué problemita nos traemos nosotros aquí, ¿no? Sí. ¿A qué hora nos traemos nosotros esto acá? Si es que vea, mire, el Dios de nosotros hasta postrado está hasta y no, devuelvan eso, man, devuelvan a buen terremoto. devuelvan eso, aquí no lo traigan.
Y hoy en día, así suene ridículo lo que hicieron los filisteos, hay mucha gente que hoy desprecia. Devuélvalo. Sí. Yo eso no. Hábleme de Dios otro día. Yo soy esto, déjeme que yo hago esto. A mí me hablaron de Dios una vez y lo único que fue que me murió mi mamá los días y que me pasó. No, que se vaya. Mire, eso es lo que me ha traído más ruina, más desastre en mi familia. Hasta culpan a Dios por ese sentido. Bravo. Gente que llegó conociendo al Señor, ansiado del Señor, y cuando llegó la presencia del Señor a su vida, pensaron que todo era color de rosa, y cuando las cosas pusieron mal, desecharon la presencia de Dios. Mejor lo dejo, igual que los filisteos. Claro. Sí, es que no es muy diferente esa época. Es lo mismo. No cambia. Es lo mismo. Y ahora vamos a ver, este está mejor. Luego de ahí pasó a otro sitio que se llamaba Kiriat Jearim, y allí pasó nada más ni nada menos que 20 años. Y vean lo que pasó. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré a vosotros por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hasta el 7. Hasta el 6. Entonces, vea lo que pasa acá. Aquí ya el arca. Ya la traen a otro sitio. La traen a Kiriat Jearim. Y dice que estuvo ahí, ¿cuánto, Tavo? 20 años. 20 años. Pero lo más duro de lo que dice ahí no es que estuvo 20 años, sino es lo que dice el versículo 2. Desde el día que llegó el arca pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí. O sea, 20 años estuvo ahí. Y está diciendo, esto no eran los filisteos. Aquí dice que era la casa de quién, de Israel. Se lamentaba. 20 años, Tavo, la tuvieron ahí. Y no pasó nada. Sí. 20 años. Claro. Esto sí es más duro. Sí. Los otros fueron 7 meses. Estos fueron 20 años. Sí. 20 años son de generaciones. Total. Y no pasaba nada. Pero ¿por qué no pasaba nada? Nos vamos a dar cuenta después ahí más adelante. Claro. Porque estaban postrados ante otros dioses. Otros dioses. Es que sí, ve. Y después decimos que Dios no hace. Traigámoslo al hoy. Sí. Hoy se le predica el evangelio a la gente, Tavo. Se le habla de las nuevas. Hablando de eso, el domingo anterior escuché un pastor de Colombia que me dejó la predica, yo te dije. Sí. Y en una de las partes que decía, estamos llamados a predicar el evangelio. Amén. Decimos todo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el evangelio? Sí. Eso lo decimos. Sí. Estamos llamados a predicar el evangelio, pero ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando? Claro. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando nosotros? Entonces, este pueblo tenían el arca, 20 años la tuvieron, pero estaban postrados ante otros dioses. Entonces yo puedo decir, yo creo en Cristo Jesús, amén. Voy a la iglesia, amén. Diezmo, amén. Pero después de todo eso, me postro ante otros dioses. Otros dioses. ¿De qué diablos va a servir eso, Tavo? ¿De qué sirve todo lo que haya hecho? Claro. Si estoy postrado a otros dioses. No sirve de nada. Hay confusión. Le pasó al pueblo. Este es el pueblo de Dios. Este de los 20 años era el pueblo de Dios. Claro. El que estuvo así. Y estaban postrados a los Baales, a una cantidad de dioses de allá. Hoy en día no hay Baales, pero tipificando los Baales de acá, es todo lo que este mundo nos ofrece. Esos son los Baales de hoy en día. Sí. Y a eso se postra la gente hoy en día.
Hoy la gente hoy en día se postra a esos Baales. Cosas que van saliendo día a día. Y se van detrás de eso desenfrenadamente. Yo no voy en contra. Yo soy muy antiguo, Tavo. Pues yo creo, yo soy viejito. Ya me lo han dicho por ahí varias veces que soy muy viejito. Yo puedo ser viejo de años, pero no de espíritu. Claro. Y día a día van sacando más cosas. Entonces ya, para el mundo actual, tener un billete en la billetera, ya eso es de viejos. Ya hay que tener todo moderno. Todo hasta en electrónico. En un reloj, usted pone el reloj ahí, que ya paga con un reloj. Sí. No sé cómo se hace, porque no sé. Pero por ahí le digo, por ahí me dicen viejo, porque no sé. Pero yo estoy seguro, y creo no equivocarme, todo meses si me equivoco. Todo eso hace que el mundo sepa de usted y así mismo le llegue información a usted. Inmediatamente. ¿No, Tavo? Claro. ¿Usted no cree que es así? Vea, haga el ejemplo. Póngase a hablar con cualquiera. Ve, vámonos a viajar a Miami, pues, ahí. Y usted va ahí, vamos a buscar ahora cómo están los tiquetes a Miami o qué planes hay en Miami. Cuando usted le da la primera letra al celular, la primera letra para buscar, él ya le dice, viajes a Miami. Sí. ¿Será que no están, no tienen eso como? Es que Tavo. Total. Tavo. Pero eso es lo mejor. Wow, es que estamos yo. En una era. Perdóneme. De la tecnología. Perdóneme. Pero yo me caeré en la era de piedra. A mí me gustan los billeticos. A mí no me gusta estar metido donde cualquiera le dé un clic a uno y sepan de la vida de uno. A mí no me interesa. Y es un compromiso en verdad. A mí eso no me interesa, Tavo. Por eso hace exactamente 4 años decidí, más de 4 años decidí no tener redes. Que no me interesa. Sí. No, es que si no tiene redes no existe. Pues no existo. Es que a mí no me interesa existir para el mundo, a mí me interesa existir para Dios. Claro. Entonces, el pueblo de Israel se postraba ante esos dioses. Hoy en día, la gente está postrada ante eso. ¿Ante qué más se postra la gente hoy en día, Tavo? Tantas cosas, sí, en la parte material más que todo, que hoy en día, y en las tradiciones que es una cultura que realmente tanto luchó como los sacerdotes como los profetas, porque era una de las maneras como Dios le daba a conocer a ellos para que se lo manifestaran al pueblo. O sea, que cuando llegaran a la tierra donde estuviesen, o sea, no permitiesen contaminarse con los ídolos y con los personajes que estaban allí adorando, sino que ellos se mantuviesen, porque una de las cosas que realmente nos va a mantener a nosotros, como decíamos al principio, es leyendo la palabra en la oración y manteniendo esa presencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe acercarse con un corazón sincero, contrito y humillado, y que es la manera correcta por medio de la cual Dios va a permitir que nuestras vidas sean ordenadas, corregidas, guiadas por medio del Espíritu Santo, que hoy en día es el que nos revela los secretos del Padre y nos guía a toda verdad. Amén, así es. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo se postraron ante los Baales y tenían el arca. Pero ¿sabe qué les dijo Samuel? Va lo que les dijo Samuel. Samuel les dice en el verso 3: si de todo vuestro corazón os volvieses a Jehová. O sea, ustedes tenían el arca del pacto, pues ustedes estaban lejos. Eso es lo que le está diciendo Samuel. Claro. Y qué tan importante esto fue de cuando yo escucho aquí o leemos esto con respecto a alguien, cuando hay una representación de parte de Dios o una persona, un ministro llamado de parte de Dios, va a hablar lo que Dios verdaderamente quiere que hable, no lo que el pueblo quiere escuchar. Que es lo que muchas veces es lo que hoy en día. Eso es lo que hoy en día pasa. Hablamos lo que el pueblo quiere, que para que no se vayan, para que no se sientan mal, para que no se perturben en sus emociones, cómodos. Ese es el problema de hoy en día, Tavo. Se predica un evangelio para sentir a la gente cómoda. A mí no me interesa que usted esté cómodo, de malas. Y aquí está un profeta que está hablando de parte de Dios. Ustedes quieren que realmente el arca de pacto y que Dios comience a desarrollar vida en progreso, tienen que hacer esto. Volveos de vuestro corazón. O sea, que porque la palabra es espada de 2 filos, que es para redarguir, para enseñar, para corregir injusticia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta es la palabra.
Entonces, ¿con qué manera o cuál es la intención por medio de la cual hoy en día nosotros, pues vamos a ponernos como ejemplo, la estamos dando a conocer? Para que le den like, No. para que nos lleven bien, para que realmente podamos ser agradables. No, le traemos la palabra para que nosotros, primeramente, los que estemos aquí, seamos corregidos, orientados, examinados y darle a conocer a aquellos un pueblo cómo tiene que ser la palabra. Y que es lo que Samuel les decía. Uh-huh. Dejarlos, después le dice Samuel, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Wow. Oiga pues, los filisteos les devuelven el arca porque los filisteos dicen, no, esa arquita qué problema. Y nosotros pensamos que con el arca ya teníamos el mundo ganado y esto es lo que nos trajo un problema. Devolvámosle el problema a Israel. Que nosotros vamos a ver con eso. Y se lo devuelven. Y se lo devuelven. ¿Y los filisteos qué hacían? Ganarle a Israel. Sí. Vea lo que está diciendo ahí, ganando las batallas. ¿Por qué? Porque Israel simplemente estaba postrado ante estos dioses sin saber que el Dios verdadero, que los amaba a ellos, estaba ahí al lado, pero ellos no estaban con la presencia de Dios. No. Ellos querían buscar otras presencias. ¿Qué pasó cuando Moisés sube a la presencia del Señor? Cuando baja, ¿qué tenían? Un becerro. Sí. Adorando un becerro ya. Sí. Así estamos hoy. Hoy le oramos al Señor. Y entonces el Señor no cumple la oración que nosotros. Entonces vamos y le hacemos un altar a otro. Ay, Dios. No le hacemos un altar. ¿Es verdad o es claro, mentiras? Claro. Es verdad. Ya le hacemos un altar. No, Dios no cumplió. Entonces yo mejor creo en esto. Yo voy a hacer eso. Engañado. No, eso no. Eso es plata que uno le está dando al pastor para que llene billete. Que va, yo que voy, que diezmo. Más bien me voy yo para otra parte. Güey, ese es. Sí. Es lo mismo que estaba pasando aquí con ellos. Entonces, Samuel, el profeta, le dice, venga, el problema aquí es de ustedes. Sí. El problema no es de Dios. Dios. De Dios, para nada. Porque es que nosotros tenemos esa manía de echar la culpa a Dios. Sí. Y el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Claro. Y Samuel se los dice a ellos, el problema es de ustedes. Hasta que reconozcamos personalmente. No, que el problema que tenemos es por culpa de aquel. No, el problema es que es general, es grupal, individual en este caso. Pero Dios, cuando toma a Samuel como profeta y como guía espiritual para el pueblo, obviamente es una confrontación para un arrepentimiento genuino. 20 años tuvo. 20 años y en por la misericordia de Dios se mantenía el pueblo ahí. Tavo, ¿sabe qué se vuelve eso? Vea que es duro lo que voy a decir. Es muy duro lo que voy a decir. Pero el arca del pacto, 20 años con ellos, se convirtió como mucha gente que tiene la Biblia puesta en la casa, abierta, llena de polvo, 20 años. Un amuleto. Es un amuleto. Es eso. En eso le convirtió el arca del pacto al pueblo de Israel. En lo que está convirtiendo la Biblia para mucha gente hoy en un amuleto. Eso es lo que la gente hoy en día, mucha gente tiene la Biblia por eso. Cree que por tener la Biblia abierta en la casa ya está. Hay una plaga. Bueno. Ponga el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Hay una mortanda, abra la Biblia y póngala ahí detrás de su casa. Y compra un cuadro con los salmos y no, wow, la santidad, no. O sea, hay parámetros que son establecidos por Dios que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. Israel tuvo 20 años el arca, 20 años. 20 años. Y tuvo que venir un profeta a decirle, venga, vuélvase a Jehová. Sí. Venga, crean en lo que es. Dejen de estar pensando en poco de cosas y creyendo en lo que no tienen que creer. Aparten esos ídolos. Apártenlo, eso es lo que él le dice. Y vuélvase con todo su corazón. Claro. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Los ídolos que usted tenga, lo que lo esté amarrando a este mundo, lo que lo esté llevando a amar a este mundo, déjelos y vuélvase al Señor. No tenga las cosas, como decía Apostado, como un amuleto. Sí. No, esto no es un amuleto. Cargar la Biblia bajo el brazo aquí. Y ir con Gustavo, porque es mi hermano en la fe, no nos hace salvos. Esto no nos va a hacer salvos. Nos va a hacer salvos en la medida en que nosotros apliquemos esto a nuestra vida. Amén. En la medida en que nosotros obedezcamos lo que aquí está, ahí vamos a ser salvos. Claro. Pero tenerla acá, abierta, en donde usted... No, eso no sirve de nada. Se le convierte en un libro de lectura. Y para leer hay bibliotecas. Pero para vivir está la Biblia. Total. ¿Sí o no, Tavo? Entonces, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó como amuleto 20 años empolvando el arca del pacto. Sí. Es que somos cabezones. Claro.
Pero también, ya el Punto total. último de donde estuvo el Señor, que aquí es donde vamos a ver el gozo, es lo que pasó por último en la casa de Obed Edom. ¿Qué pasaría en la casa de Obed Edom, Tavo? Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, que es donde nos va a hablar de esta historia, versículos del 10 al 15, Tavo. ¿Qué dice? Del 10 al 15 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta ahí, Tavo, hasta el 15. Entonces acá vamos a otro. Llegó el arca a la casa. A la casa. ¿Qué había pasado con el arca? Lo mismo. Después de eso, otra vez se la llevaron. Entonces ya David, ya siendo rey, dice: no, yo tengo que traer el arca. Claro. El arca, David sabía que era el arca. David sabía que tipificaba el arca. Sí. David había sido ya, era rey de Israel. Y había experimentado. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la escritura. Entonces David sabía que el arca no era el objeto. David sabía que el arca era la presencia. Entonces David va por ella. Pero David no sabía si ya era para la casa o no. Y David también como que sí, como que no. Y tuve un poco ahí. No, dejémosla aquí. Vamos a dejarla en la casa de Obed-edom. Y llega a la casa de Obed-edom. Y dice la escritura. Es que es muy bonito porque dice en el 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Sí. Este hombre, Obed-edom, que había. Este hombre, yo creo que cuando llegó el arca del pacto, tenía sembrados y le salían unas papas de 10 kilos. Si tenía animales, parían 3 veces, 4. Si tenía gallinas, ponían 20 huevos al día. Eso, mejor dicho, fue una multiplicación terrible lo que hizo ahí. Pero para que eso estuviera, no fue porque este hombre llegó y, tráigala, no, ponga el arca ahí. No. Este sí sabía que era lo que tenía en su casa. Sí. Este hombre yo creo que adoraba a Jehová todo el tiempo. Porque este hombre tuvo que haber sabido que esa arca que representaba. Claro. Este hombre sabía que en su casa está habitando el Señor. Claro. Y entonces él ¿cómo? ¿El Señor aquí? Yo le rindo pleitesía a mi Señor. Claro. Este hombre adoraba, oraba, se gozaba con el Señor, con su presencia, era feliz. Dice que su casa, toda su casa la bendijo Jehová, toda su casa la bendijo. Wow. Sus hijos eran benditos, él era feliz, o sea, este hombre cuando llegó, no porque él se lo hubiera robado, le llegó de casualidad. ¿Sí o no? Claro. Le llegó de casualidad, le llegó de rebote, el arca del pacto le llegó de rebote a su casa. Pero este hombre supo valorar lo que le llegó. Claro. Si ve que no estamos tan distintos hoy. ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado este hermoso evangelio, esta hermosa palabra? De rebote. Claro. De rebote, tal. ¿Y cuánto le hemos valorado? ¿O cuánto le hemos desechado? Porque hay muchos que lo ha desechado. Y se han olvidado totalmente. Pero los que lo han sabido valorar, por eso usted después los ve por ahí. Este sí era el mismo. Oíste, vos, ¿qué te pasó? Yo te veo más distinto. Te veo como feliz. Pues ya tienes una familia, qué esposa tan bonita.
mira esa casa, hombre, vos, ve, mira cómo te está yendo bien en el trabajo, mira, te ascendieron, te vincularon a la empresa. ¿Vos qué hiciste? No, yo no hice nada, dice él. Yo simplemente, un día me hablaron de Cristo, yo lo acepté en mi corazón y hoy le estoy sirviendo al Señor. Claro. Él es mi Dios. Sí. Lo demás son añadiduras que Él me ha dado porque yo le serví a Él. Amén. Eso le pasó a este hombre. Claro. Este hombre de rebote, David dijo, no, ¿y a dónde dejo yo esta arca? Claro. Yo me la llevo para dónde, yo a dónde dejo esto. Sabemos que cuáles fueron los acontecimientos priori a lo que, por medio de lo cual llega a la casa de Obed-Edom, el arca. Entonces David dice, no, yo a dónde dejo esto, yo lo quiero llevar a mi ciudad, Sí. porque David A dice la Jerusalén, escritura que claro. quería llevarlo a la ciudad. Ujú. Pero yo, ¿será que me arriesgo? No, venga, hagamos una cosa. Mientras tanto, vamos a mantenerla Vamos a aquí. dar un momentico aquí a ver qué pasa. No lo dice la escritura, lo dice Sí, John Freddy sí. Montoya. Lo dice John Freddy Montoya, digamos, de responsable. David pensó, listo, si le va a caer un mal, que le caiga a este infeliz y no a mí, y no a la ciudad. Sí. Y lo deja ahí. No, venga, bien pueda, pásele, vea, yo aquí le voy a acomodar, vea, aquí esta mesita bien bonita, vea, póngale ahí le pongo flores y todo, bueno, listo, yo la cuido, tranquilo. Y él dejó y empezó, Señor, gracias, Padre Jehová, por estar. Y ese hombre empezó a adorar y a valorar lo que tenía. Y entonces el Señor se gozó. ¿Cómo? Venga a ver, Obed-Edom, mijo, pin, lleve todo lo que usted necesite. Esta casa va a ser próspera. Y ese hombre para arriba y para arriba. Y como lo bueno y lo malo, eso se demora rapidito, la gente no darse cuenta. Claro. No me falta el chismoso que fue, hey David, Pasa la información. venga hermano, mi rey, venga. El milagro está ¿Qué sucediendo. pasó? ¿No le parece que ese que usted le dejó allá el arca? Ese man allá, hermano, usted viera. Vea, saca unas papayas así, hombre. Sí. Y unas uvas, que paren peras esas uvas del... ¿Cómo así? No. Y usted viera los hijos como están de bonitos. No, y las vacas. Esas vacas paren cada 2 meses, pues están pariendo a vacas. ¿Cómo así, hombre? No, vea. Mi rey, definitivamente ese hombre, Jehová lo está bendiciendo, pero de una manera... Y entonces David dice, no. Sí, es verdad. Entonces, Yo tengo que ir, claro. yo tengo que traer esto a mi ciudad. Sí. Pero David se dio cuenta. Pero para poder que David y el pueblo de Israel se dieran cuenta, tuvo que haber pasado que un hombre y una familia valoraran la presencia de Dios. Claro. Pero si nosotros hoy en día no valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas, muy difícil que nuestro vecino la vaya a valorar. Sí. Porque si el vecino, el amigo, el hermano, el familiar, el jefe, no ve que usted valore la presencia de Dios, sino que lo ve haciendo lo que usted era antes o peor, ¿y yo para qué voy a creerle a ese Dios que usted le cree? Claro. Este me está invitando a mí a que yo le crea a su Dios, pero este sigue haciendo eso, ¿yo qué le voy a creer? Hay distorsión ahí. No, yo no. Claro. Pero David vio lo que pasó a este. Y David dijo, no, mijo, armenejo que nos fuimos por el arca. Venga que nos la vamos a traer porque es el arca de nosotros. Y fue por el arca. Sí. Y bajó. Dice que habían dado 6 pasos cuando ya David estaba haciendo sacrificios. David entendió. Claro. David entendió que era lo que había pasado 20 años allá que la tuvieron que no hicieron nada. Nunca hicieron un sacrificio de adoración al Señor. No. La tuvieron ahí, como decías vos ahora, me quedó esa palabra, como un amuleto ahí. David dijo, no, yo es lo mejor. ¿Y qué empezó a hacer David? A danzar. Alegrarse porque esa es la presencia que produce. Y David empezó a ir a baile. Y por eso dicen, David danzaba en la presencia. Sí. Y el pueblo se glorificaba, dice la canción. Y entonces David empezó a entender que la presencia del Señor dependía de nosotros. Claro. La presencia de Dios en nuestra vida depende de lo que usted alabe al Señor. La presencia de Dios en nuestro hogar depende de la importancia que nosotros le demos a Dios en nuestro hogar. La importancia que usted le dé a orar, a buscarlo, a escudriñar la palabra. Vuelvo y le digo, no tenerla como decía atado por la muleta. Sí. Y David la llevó a su ciudad. Y él iba entrando, el rey de Israel. Imagínate. El rey de Israel. Vamos a leer ahorita una parte acá que me causa mucho gozo. Pero vamos a leerla y después, y está ahí, ahí más adelante. Vamos a leerla y está en
leamos del 16 al 23, ahí terminemos ese. Del capítulo 6. Sí. Dice del 16, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasa. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado, oh el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me he elegido en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. David llega, vea pues, David llega y entonces trae el arca y empieza a bailar. Y David iba en su rumba, pero en la rumba del Señor. Él iba adorando y exaltando al Señor. Y dice la Biblia que salió Mical y lo de como que menospreciado. Ay, no, qué bochorno. Qué pena. No, qué oso, por Dios bendito, este es disque mi marido. Ay, wow. No. Ay, y David no le importó. David siguió. Wow. De ahí bendijo a su pueblo. De ahí llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, muy bonito, el rey. Ay, muy bonito, véalo. Desnudándose ahí delante de las criadas Sí. No, muy bonito usted. Que no le da ni vergüenza a usted, no le da pena. Y de ahí, pena. Oigan a esta. Pena, no mija. Es que yo era en la presencia de mi Señor, el que me escogió a mí por encima de tu papá. David llegó y papá le dio dos cachetadas de una vez, a la primera vez. Y es que, si es más, mejor dicho, si eso le pareció mucho, no espera y verá, que más vil me voy a volver en la presencia de mi Señor. Aunque sea menospreciado por usted. Por usted, pero si soy glorificado por todas las que alaban al Señor, por las sirvientas que usted dice que menosprecia a ellas. Ahí estoy yo en la presencia de mi Señor. Y dice que no pudo tener hijos. Por haber proferido palabra contra el ungido de Jehová. Dios. David nos muestra cómo es la manera de mantener la presencia de Dios. Yo sé que a todos nosotros, se los digo porque a mí me ha pasado y a Gustavo, imagino que también. Cuando gente que nos conoció y sabe que hoy estamos en el Evangelio, nos menosprecia y quizás nos vituperen y quizás nos hagan a un lado, y quizás no seamos personas gratas para ellos, porque nos ven yendo a una iglesia, nos ven hablando de una manera distinta, nos ven vistiendo de una manera diferente y no vestimos de una manera diferente para creernos más que el mundo, no vestimos de una manera, exacto, no vestimos de una manera diferente para aparentar que somos más, vestimos de una manera diferente porque vamos a la presencia de nuestro Señor. Y porque nos vamos a encontrar con el Padre que amamos, con el que rescató nuestras vidas, porque queremos darle a Él lo mejor, porque queremos vernos bien para Él, porque queremos danzar. Y quizás mucha gente nos vaya a menospreciar, nos vaya a vituperar, como Mical lo hizo con David. Es algo que realmente tenemos que Y de hecho, a David lo hizo su esposa. O sea que eso nos quiere decir que inclusive desde nuestra propia familia nos pueden tratar así. Desde nuestra propia familia. Entonces, eso no tiene que importar. No nos tiene que dar vergüenza. A David no le dio pena porque David sabía delante de quién lo estaba haciendo. Tenemos que saber delante de quién, de qué presencia gobierna nuestra vida, qué presencia es la que está gobernando nuestra casa.
Y los demás, tarde que temprano, porque sabe que Dios es tan bueno, que el que a usted en algún momento lo criticó y le dijo alguna cosa, lo vituperó por lo que usted era, ese en determinado momento va a venir a pedir un consejo, ¿verdad o mentira? Claro. Uf. Y usted va a estar ahí sin orgullo, sin altivez, Ujú. a decirle, venga, es que esto lo hizo Dios por mí. Claro. Y usted ahí le va a poder predicar el evangelio que el Señor nos mandó a predicar. Pero tenemos que mantenernos como este hombre, como Sí. David. Y este otro hombre que recibió y supo adorar 3 meses la presencia del Señor. 3 meses. Sí. Los otros cabeciduros la tuvieron 20 años y adoraban otros dioses. Claro. Este la tuvo 3 meses y sabía a quién tenía que adorar y lo bendijo en 3 meses. Pues lo bendijo tanto que eso produjo que David fuera por ella, hiciera todo esto. Sí. Y la presencia del Señor siempre estuvo ahí. Mientras David estuvo, que obvio, después pasaron cosas con David, son cosas de David. Pero si algo que tenía David era que David sabía a quién le tenía que servir. David sabía la presencia de Dios tenía que andar en su vida. Amén. Pero hoy en día, Tavo, les da pena inclusive hablar bien del Señor. Sí. Lo más que dice la gente bendiga, Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Ya con eso. Y así no es. Hay que humillarnos Wow. ante la presencia del Señor. Sí. Pablo dice una frase que ahorita viene a mi mente, dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Imagínate. Y hay gente que se avergüenza del Evangelio. Sí. El Evangelio avergüenza a mucha gente porque no han decidido dar ese paso que tanto hemos hablado, ese paso de De fe, obediencia. de fe y y de obediencia. Ujú. Obedecer al Señor va a traer como consecuencia algo, y es que la presencia de Él ande con usted en todo momento y en todo tiempo. Gracias. Obedecer al Señor va a traer que la presencia abunde en la vida suya y en la vida de su familia. Puede que mi hijo no esté en los caminos del Señor en este momento, pero usted cree que mis rodillas todos los días no se doblan a orarle al Señor para que mis rodillas se doblan todos los días en eso. Amén, es así. ¿Y usted cree que esa oración Va a ser en vano? Ay, esa oración No va a ser en vano. No, Esa oración no va a ser en vano. claro que sí. ¿Por qué? Porque yo sé que la presencia del Dios que yo creo, de mi amado Jesucristo, va a bendecir a mi hijo, Claro. a mi madre, a mis hermanos, a mis familiares, amigos. ¿Por qué? Porque es que Él, eso es lo que hace. Nota la diferencia de un ser que obviamente es, vamos a decirlo así, no es la palabra correcta, pero es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso, en este particular tu hijo. ¿Por qué? Porque él ha detallado quizás desde el momento en que Dios le permitió ver con sus propios ojos esa figura paterna, aún con imperfecciones, aún con errores, pero también con grandes virtudes, podrá detallar cuáles son las mejores virtudes para echar a un lado los errores y los fracasos. Entonces, eso es lo que le permite a él dar como fundamento, como piso para decirle, realmente Dios es real. Dios es real. Y eso depende de quién, de uno. De uno. Bravo. El día que el arca que tipifica la presencia de Dios llegue a su hogar, adórela. Sí. El día que Gustavo llegue a una familia a llevar la presencia de Dios y hablar del Evangelio, recíbalo, guárdelo, adórelo, alábelo y entréguele su vida ya. Claro, claro. El pueblo de Israel sabían que eran pueblos de Dios. Sabían, pues no le han entregado su vida al Señor. Tanto así cuando Jesús envió en la comisión de los apóstoles que fueran de 2 en 2, aquellos que los reciban, díganle paz y bendición a la casa, más el que no, sacúdanse la planta de los pies. Imagínate cómo Sacúdase la planta de los pies. Ajá, y siga. y váyanse. Así es. Porque están menospreciando mi presencia, no ustedes, sino mi presencia, que yo lo estoy enviando. Y eso es lo que hoy en día pasa. Sí. Hoy en día la gente desprecia la presencia de Dios. No nos desprecia a nosotros. Porque nosotros
estamos haciendo lo que vos decías, acabas de decir, estamos comisionados Sí, a llevar el evangelio. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. claro. Estamos comisionados a llevar la palabra. Si usted la recibe, gloria a Dios porque la recibió. Amén. Si usted la recibe, la guarda para usted y empieza a valorarla mucho más, gloria al Los Señor. resultados van a ser ¿Sabe por qué? Porque después usted va a ser el que va a coger esa comisión y la va a llevar a otro. un trampolín, claro. Porque esa es la gran comisión. Ujú. Pero si la presencia de Dios llega a su vida y usted la menosprecia, le va a pasar lo que le pasó a los filisteos, le va a pasar lo que le pasa a los marranos, que le echan caviar y se dice a comer la algarroba, porque es que eso es lo que pasa, le dan el caviarcito, no está acostumbrado, No. el hocico no le da para tanto, Ujú. y eso mismo pasa a veces con nosotros, perdón la comparación, Sí. pero a veces nosotros nos dan un manjar de estos y no lo sabemos recibir, Sí. por querer seguir comiendo grasa Ujú. que no nos sirve para nada, por colocar un ejemplo. Entonces, la invitación empezando este nuevo año es que la presencia del Señor, que tipifica su evangelio, su palabra, el amor que Él nos tiene, entre en su hogar, entre en su vida, entre en su trabajo, en todo lado, la presencia siempre esté. Pero esa presencia usted adórela, alábela como David lo hizo. David se volvió vil, bailó, era el rey. Como decir hoy ver a Donald Trump en calzoncillos, perdón la expresión, pero es que para que me entienda más o menos así, la comparación a lo que era, ven a Donald Trump con su peluquina ahí bailando en la presencia del Señor, eso hizo David. Exacto. David era el rey de Israel, David era el que mandaba, era el mandamás, y él no le importó hacerse así para adorar y alabar a su Dios. Claro, amén. Hoy en día nosotros, en la presencia de nuestro hogar, en nuestra habitación, en nuestro levantar, en nuestro anochecer, a la hora de cenar, a la hora de compartir, a la hora de hablar, siempre la presencia del Señor tiene que estar ahí. Y mientras que nosotros estemos con la presencia del Señor ahí, créame que no va a pasar como le pasó a los israelitas 20 años empolvándose, sino que nos va a pasar como a ver en 3 meses. Nuestra cara, ¿y aquí qué pasó? No lo haga por la abundancia de lo que vaya a llegar, sino por la abundancia de su corazón, de lo que vaya a haber en su corazón. Porque el evangelio no hay que buscarlo por lo que el Señor nos dé, porque Él ya nos dio. Él ya nos dio vida y vida en abundancia. Nos dio una vida eterna. O sea, Él ya pagó. Ya nosotros estamos extras. Pero lo que Él nos quiere dar de más, gloria a Dios que nos lo dé. Amén. Ese es como para empezar este año, con la presencia del Señor. Que esa presencia abunde en la vida de ustedes, que abunde en nuestras vidas, que abunde en Venezuela. Que yo sigo creyendo que el Señor va a hacer, sigo creyendo que va a traer paz, no solo a Venezuela, porque todos hablan de Venezuela, pero al ladito está mi país Colombia, que también tiene que salir de eso, tiene que salir de eso. No podemos creer que somos los chachos de la película, porque así no somos. El único chacho de la película que se llama Jesucristo. Amén, amén. Y solo de Él dependemos y solo para Él vamos a vivir. Claro que sí. Vamos a orar, Tabito, para despedir este programa. Así es. Padre, gracias por esa presencia, gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, vienes a refrescarnos, vienes a darnos luz, vienes a darnos propósito, vienes a darnos identidad, vienes, Señor, a descubrir que lo que aún está estorbando que esa presencia real y vivencial sea manifestada en nuestras vidas. Señor, como decía Samuel, que lo usaste, Señor, para confrontar al pueblo y verlo que era necesario que se volvieran a ti de todo corazón y quitaran de su corazón y de su vida todo ídolo, toda idolatría, porque tú no compartes, Señor, tu gloria con más nadie. Tú eres un Dios celoso. Por eso, Señor, permítenos que esta palabra vivifique nuestras vidas y sea desarraigando todo patrón de conducta, de tradiciones, de idolatría. Señor, todo aquello que nos desvía del propósito verdadero de ti. Que tú seas glorificado en todo lo que podamos hacer o decir y que nunca, Padre, que nunca permitas que nosotros nos podamos avergonzar, sino más bien regocijarnos en ti en cualquiera sean los tiempos. Que tú reines, Señor, en nuestras casas, que tú reines en nuestras vidas, que tú reines en nuestra ciudad, que tú reines en nuestros pueblos, que tú reines, Dios, en cada continente, porque tú eres Jehová de los ejércitos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga. Qué buena palabra para empezar este año, sabiendo de la presencia del Señor. Dios los guarde, los proteja, los bendiga. Y hasta acá, como siempre voy a decir,
Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Pues ha sido tan fiel que llegamos al año 2025, quizás sin pensar que de pronto pudiéramos llegar acá. Así que cada día es una bendición, cada año es una bendición. Gracias por estar con nosotros otro año más. Si el Señor Jesús así lo permite y nos da vida, la próxima semana vamos a estar acá en Conexión Jesús. Un abrazo enorme, cuídense mucho, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.